Bienvenidos a este nuevo videíto de desarrollo personal en el cual vamos a estar reflexionando sobre el hueco, sobre el espacio, sobre la pausa y estoy segura que va a servirte muchísimo. Bueno, vamos a empezar entonces reconociendo que el cambio por fuera siempre llega tarde. Primero cambia algo adentro y mucho después ese cambio se asoma a la superficie y se vuelve visible para los demás. El problema es lo que pasa en el medio de ese hueco, entre lo que ya empezó por dentro y lo que todavía no se nota por fuera. Porque en ese hueco, cuando aparece que no pasa nada, tu mente te hace trampa y concluye que si no ves resultados, es que no hay nada. Y esa falsa certeza de que nada está pasando es la razón número uno por lo cual la mayoría de la gente se rinde. La mayoría de las personas no abandonan porque hayan perdido, abandonan porque ya no soportan no ver. El silencio no avisa y en esa ausencia total de señales es donde se pierde tanta gente el cambio interior que podría transformarla. Tienen todo para lograrla, menos la paciencia de esperar. Tampoco hay que obsesionarse con el rendirse jamás, porque hay cosas que sí conviene soltar y saber distinguir cuáles sí conviene soltar y cuáles conviene insistir y perseverar. Bueno, esa es parte de la sabiduría que vamos adquiriendo. La ausencia de resultados visibles no es una prueba de nada, no demuestra que vas por mal camino, no demuestra que no valés, no demuestra que sea imposible, demuestra que todavía no se ve y no ver no es lo mismo que no haber. Piensa en cómo funciona casi todo lo importante de la vida. Una amistad de verdad no se construye de un día, se cocina despacio en cientos de conversaciones pequeñas que por separado no parecen nada. La confianza en uno mismo no aparece de golpe, se va acumulando en gestos minúsculos que nadie aplaude. Hasta el cariño, ese que dura, realmente se parece más a un fuego que uno alimenta de a poco y no a un rayo que cae del cielo. Todo lo que de verdad sostiene una vida se construye así, con trabajo, en etapas, por capas, que nadie ve mientras se están poniendo. Y sin embargo, cuando se trata de nuestros propios sueños, exigimos que el resultado aparezca ya, esa semana, y si no aparece, sentenciamos y pensamos que no va a aparecer nunca. Para explicar por qué ocurre esto y sobre todo para explicarte cómo salir, voy a apoyarme en el trabajo de Joe Dispenza, que se ha dedicado a estudiar este punto ciego entre el cambio interno y el externo. Él es investigador y educador en neurociencias y lleva más de 2 décadas midiendo lo que le pasa al cerebro cuando una persona decide de verdad dejar de ser quien era y su idea central es: tu personalidad crea tu realidad personal. Es decir, la forma en la que piensas, en la que sientes y en la que actúas, es decir, tu estado interno repetido durante años, es exactamente lo que ha construido la vida que hoy tienes. Si entiendes el mecanismo biológico que hay debajo cuando repites un pensamiento el tiempo suficiente, ese pensamiento deja de ser una idea y se convierte en química. Tu cuerpo produce las sustancias que corresponden a esa emoción y con los años se acostumbra a nadar en ellas. Si llevas 20 años despertándote con una punzada de ansiedad en el pecho, tu cuerpo ya no vive la ansiedad como una alarma, la vive como su estado normal, como su casa. Y cuando algo se convierte en tu casa, por muy incómoda que sea, ya empezás a echarla de menos cuando no la tenés. Eso es lo que casi nadie te explica. Te podés volver adicto a tus propias hormonas de estrés.
y no en el sentido figurado, adicto en el sentido real. El pensamiento negativo que vuelve una y otra vez, muchas veces no es un pensamiento de verdad, es tu cuerpo pidiendo su dosis de estrés. Por eso cuesta tanto soltarlo, porque no estás luchando contra una idea, estás luchando contra una costumbre bioquímica que lleva décadas alimentando, sin darte cuenta y sin saberlo, claro, pero esto explica una de las preguntas que más nos hemos hecho a lo largo de los años. ¿Por qué me saboteo? ¿Por qué cuando las cosas empiezan a irme bien encuentro siempre la manera de estropearlo todo? ¿Por qué vuelvo una y otra vez al mismo tipo de situación que me hace daño? La gente se contesta esto con la peor respuesta posible que se les ocurre, y es porque piensan que hay algo mal en ellos. Hay algo mal en mí, yo no sirvo. Bueno, son respuestas no solamente son falsas, sino que son crueles. La respuesta de verdad es mucho más amable. Volvés a lo que te hace daño porque tu cuerpo reconoce esa química como su casa. Cuando aparece algo bueno y estable, tu sistema no sabe estar en ese estado. Le resulta un territorio extraño y sin darte cuenta hace lo que sea para volver al terreno conocido, aunque el terreno conocido duela. No te saboteas porque quieras sufrir, te saboteas porque el sufrimiento de tanto repetirlo se te volvió familiar y lo familiar tira de nosotros con fuerza. Una cosa te resulta familiar y otra es la que te conviene. Y llevamos toda la vida confundiéndolos. Lo familiar no es lo que te hace bien normalmente, es simplemente lo que más has repetido durante tus años. Fumar, por ejemplo, resulta familiar a la persona que fuma, pero no quiere decir eso que le convenga. La preocupación constante te puede llegar a resultar familiar, pero no por eso es lo que te conviene. El primer trabajo es empezar a distinguir esas dos cosas. Preguntarte ante cada cosa, esas cosas que haces por automático, ¿esto lo hago porque me conviene o solo porque lo conozco? Entonces sentí el alivio de darte cuenta de esta situación que vos repetís solamente porque te has acostumbrado a hacerlo. ¿Por qué? Porque si buena parte de tu malestar es una costumbre química y no un defecto tuyo de tu carácter que no puede ser modificado, entonces, si es una costumbre, no es que sos una persona rota, sos una persona con un hábito muy entrenado y los hábitos se pueden reentrenar. Esa es la buena noticia. Es lo que la biología del cerebro nos permite. Investigadores de la Universidad de California en San Diego estudiaron a un grupo de personas sanas durante un retiro de 7 días guiados por Joe Dispenza, con muchas horas de meditación cada jornada. Y lo que midieron con escáneres cerebrales fueron cambios reales en la biología del cerebro. Bajó la actividad de la red por defecto, que es esa vocecita, ¿no?, de fondo que no para de hablar, de tus preocupaciones, de tu historia, ese ruido mental constante. Y además de bajar esto, subieron los marcadores que están asociados a la capacidad del cerebro para crear conexiones nuevas, la neuroplasticidad. Como enfocas tu atención y lo que practicas, deja huellas medibles en tu biología. Recuerda las veces que te dices a ti mismo que es imposible cambiar, que vos ya sos así y punto. Durante años usamos esa frase y nos la creímos. Ay, es que yo soy así, decíamos, como si fuera una cárcel con forma de excusa. Y resulta que el cerebro no está tan de acuerdo con esa frase. No es solo lo que pasa en tus neuronas, es lo que pasa contigo, con la persona entera que hay detrás de esas neuronas.
Todos, desde muy pequeñitos, construimos una serie de frenos internos, mecanismos de seguridad. Aprendemos a ser prudentes, a calcular antes de hablar, a hacernos un poco pequeños para no molestar, para encajar, para que nos quieran. Y ojo, debemos ser justos con esos frenos porque no son enemigos, nacieron para protegernos y en su momento lo hicieron, de hecho muchas veces nos salvaron. Ese niño que aprendió a no destacar demasiado, a no pedir demasiado, a no brillar demasiado, lo hizo porque en algún momento brillar le salió caro. Piensa en algún momento en cómo se instalan esos frenos, porque casi siempre vienen de escenas pequeñas, no de grandes traumas de película. Un niño levanta la mano en clase, dice algo con entusiasmo y algún compañerito se ríe, aunque sea una sola vez, pero ese niño aprende sin palabras que destacar es peligroso y que es más seguro quedarse callado para que te acepten. Otro niño pide algo con ilusión y le contestan mal o ni le contestan. Entonces aprende a que pedir sale caro, que mejor conformarse con lo que venga. Tal vez otro muestra una emoción grande, llora, patalea, se enfada, se enoja y el mensaje que recibe es que eso incomoda, que hay que guardárselo, que hay que callar. Así, gesto a gesto, cada uno de nosotros va montando su propio sistema de seguridad. No lo elegimos conscientemente, se monta como una respuesta lógica a un entorno concreto. Y lo importante es que en su momento eso fue inteligente. Ese niño hizo lo correcto, se protegió. El problema no es que el niño se protegió, el problema es que 30 años después, ese niño sigue protegiéndose de un peligro que ya no existe. El freno se queda puesto mucho tiempo después, aunque haya desaparecido el motivo por el cual pusimos ese freno. Aquel niño que aprendió a no destacar, hoy es una persona adulta que se muerde la lengua en las reuniones, aunque tenga la mejor idea de la sala. Es aquel que aprendió que pedir sale caro, es ese que hoy se traga sus necesidades y luego pregunta por qué siempre termina dando más de lo que recibe. El sistema que te salvó de niño es el mismo que te aprieta de adulto. Es la misma cuerda que antes te sujetaba para que no te caigas y ahora te ata para que no vueles. Y para desatar esa cuerda sin resentimiento, entendiendo que un día te hizo favor, debemos entender que los frenos funcionan de maravilla durante la primera mitad del camino. Te ayudan a sobrevivir, a integrarte, a construir una vida. La vida no se juega igual en sus dos mitades. En la primera, la tarea es construir, levantar una identidad, un lugar en el mundo, una manera de defenderte, reglas. Y para eso los frenos son necesarios, la prudencia es necesaria, encajar es necesario. Pero en algún momento esa tarea se termina, la casa ya está construida y entonces empieza una tarea completamente distinta para la que las viejas herramientas ya no te sirven. La tarea de la segunda mitad no es construir más muros, es empezar a derribar a aquellos que no te dejan respirar. Y por eso tanta gente entra en crisis en algún momento, justo cuando en teoría ya lo tiene todo resuelto, porque tenían las herramientas de la primera mitad de la vida intentando resolver los problemas de la segunda mitad de la vida. Y eso no funciona. Llega un punto en el que los frenos comienzan a fallar, o peor, te empiezan a estorbar. Llega un punto en el que ya no podés seguir jugando a lo seguro sin sentir que te estás muriendo por dentro. Y esa sensación, la de estar perdiendo el control de una vida que antes controlabas, se vive como pánico. La gente llega a esa etapa y cree que se está volviendo loca. Cree que algo va mal con ella. Y ocurre justo lo contrario.
Hay una especie de bambú, tal vez lo conozcas, que cuando tú plantas la semilla no hace absolutamente nada visible durante años. Tú riegas, cuidas, esperas y la tierra sigue vacía. Cualquiera diría que ahí no va a crecer nunca nada, pero debajo, donde tú no ves, esa planta está construyendo un sistema de raíces enormes, una red que va a sostener lo que viene. Y un día, por fin, decide salir y crece varios metros en cuestión de semanas. Claro, los vecinos que pasan por ahí dirán, lo llamarán milagro, dirán que es algo increíble lo que pasó. Los vecinos siempre llaman milagro a lo que no vieron gestarse, pero no hubo milagro. Hubo años de raíz y cuidados en silencio. Cuando tus frenos empiezan a fallar, cuando la vida segura de repente te aprieta como una ropa que te queda chiquitita, eso no es que te estés rompiendo, es que ya no cabes ahí adentro. La vieja estructura de seguridad que construiste ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Y algo dentro de ti prefiere romperse por ser grande antes que salvarse por seguir siendo pequeño. El proceso de convertirte en quien de verdad eres, dejando atrás la versión reducida que aprendiste a ser, tiene nombres muy distintos según quien lo cuente. Y gente muy distinta en épocas muy distintas describen lo mismo con otras palabras. Me voy a referir a Joseph Campbell, que estudió los mitos de medio mundo. Lo llamó El viaje del héroe y lo describió en un libro de 1949 que se llamó El héroe de las mil caras. Y su idea era que casi todas las grandes historias que nos hemos contado como especie tienen la misma forma de fondo. Alguien sale de su mundo conocido, cruza un umbral hacia un territorio incómodo, se enfrenta a pruebas que lo transforman y vuelve siendo otra persona. Son estas tres etapas: separación, iniciación y regreso. Campbell insistía en que ese patrón no está solo en los cuentos, está en la trama de tu propia vida, de mi propia vida, de la vida de todos. Es ese momento en el que todo se desordena, en el que lo que funcionaba te deja de funcionar. Y no es un accidente, él la llama umbral. Es tu historia pidiéndote que la cruces. Campbell describe este viaje en etapas que tienen un reflejo en tu vida real. Empieza con la llamada a la aventura, es la primera etapa. Es ese momento en el que algo dentro, fuera, te dice que la vida que llevas se ha quedado corta. A veces llega como una inquietud que no sabes explicar. A veces llega disfrazada de crisis, de ruptura, de un trabajo que se acaba, de una enfermedad, de una pérdida. Casi siempre la llamada tiene la cara de un problema, por eso es que casi nadie la reconoce como lo que realmente es una invitación a cruzar. Lo que viene justo después de la llamada es lo más humano del mundo y le pasa a casi todos. Es rechazar, el rechazo de la llamada. Cuando la vida te invita a crecer, lo primero que hacemos casi todos es decir que no. Y buscamos las mejores excusas, porque nuestra cabeza es una máquina brillante, fabricando razones para no movernos. Que no es el momento, que cuando los chicos sean mayores, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, más seguridad, que ya estoy muy grande para eso. Entonces nos aferramos a lo conocido porque creemos que ahí está nuestra seguridad, sin ver que ahí justamente está nuestra jaula. Después aparece una figura que nos ayuda, el mentor. El sabio, el maestro, la persona que ya recorrió ese camino y te tiende una mano.
Y esto en la vida de las personas adecuadas, en el libro, en la vida real, digamos, es precioso porque explica por qué a veces la persona adecuada, el libro adecuado, la conversación adecuada, aparecen justo cuando vos estás listo para escucharlos. No es magia, es que hasta entonces no podías aceptar la llamada y no tenías ojos para ver al mentor, que a lo mejor llevaba tiempo delante de ti, pero tú no podías verlo. Luego viene el cruce del umbral, el punto sin retorno, el momento en que por fin das el paso y ahí ya no hay marcha atrás. Detrás del umbral siempre está el camino de las pruebas. Las dificultades no son un castigo por haberte atrevido a cruzar el umbral, son el proceso mismo por el cual tú te conviertes en quien quieres ser y en quien tienes que ser. El héroe no nace héroe, se hace héroe precisamente atravesando esas pruebas. Sin pruebas no hay transformación, solo hay buenos deseos. Al final del viaje está el regreso del héroe. Vuelve el héroe a su mundo, pero vuelve distinto y trae algo consigo, un tesoro, un conocimiento, un don que reparte entre los suyos. El viaje termina de vuelta a casa, porque de nada sirve transformarte si luego no traes esa transformación de vuelta a tu vida cotidiana, tu gente, a tu manera de estar en el mundo. Ahí es donde mucha gente se queda a medias. Tienen la revelación, tienen el momento de claridad y después no lo bajan a la tierra, no lo convierten en actos y la revelación se les evapora como un sueño bonito que a media mañana ya ni recuerdas. Cuando estás adentro de ese momento, la verdad es que no te sentís como un héroe, te sentís como un desastre, te sentís perdido, con miedo, convencido de que los demás lo tienen todo resuelto menos tú. Esa sensación de perderse es exactamente la señal de que el viaje ha comenzado. Justo al cruzar el umbral, siempre hay una figura de sombra que guarda el paso, porque siempre el héroe no encuentra nada bueno sin toparse antes con lo que le da miedo. Y en la vida real, esa sombra que se te aparece, que se te interpone entre lo que deseas y lo que estás cambiando, o lo que estás cruzando, tiene una cara muy concreta. Esa sombra, esa figura, es tu identidad, esa que construiste tú sin darte cuenta alrededor de lo que más miedo te da. Esa identidad no nace del miedo al fracaso, como suele pensarse. Nace de un miedo mucho más profundo, el miedo a dejar de existir tal como eres. El miedo a que si vos cambiás, la persona que has sido todos estos años desaparezca. Y esa persona, aunque te haga sufrir, la conoces, es tuya. Y el cerebro, ya lo hemos visto, siempre prefiere lo conocido incómodo antes que lo desconocido. Aunque lo desconocido sea mejor, esa identidad que está hecha de miedo tiene una manera muy astuta de sobrevivir porque confunde la comodidad con la paz. Le pone nombres nobles, le dice, ay, no, este agotamiento es porque soy muy responsable, estoy muy a full, estoy todo el tiempo preocupada. A la resignación, cuando nos resignamos y perdemos la esperanza, la llama madurez. Ay, no, es que soy una persona madura, ya no sueño con pavadas, ya entendí que la vida es así, ya no hay más nada que hacer. Hacerte pequeño, ¿no? Cuando vos te haces pequeño, la parte tuya que construyó ese miedo, termina diciéndote que es humildad, que así debe ser, que debes ser humilde y sin creértelas mucho. Y así
De a poco vas creyéndote y definiendo tu propia jaula con argumentos que suenan casi a sabiduría, pero que en realidad esconden el terror por el cambio, el terror por cruzar el umbral, por enfrentarte a lo que te da miedo. Lo más difícil de todo esto es que esa identidad, una vez instalada, te vuelve invisible. Deja de parecer una máscara y empieza a parecer sencillamente tú. Ya no dices tengo miedo, dices es que yo soy realista. Ya no dices no me atrevo, decís es que yo soy prudente. Y así filtra todo lo que le llega. Puede llegarte, no sé, miles de oportunidades y esa identidad siempre se va a quedar recordándote aquella en la que te salió todo mal. ¿Por qué? Porque un filtro de tu cerebro deja pasar solo lo que confirma el miedo que tienes y bloquea todas las oportunidades. No las ves porque tu cerebro las está bloqueando, te está recordando que en otros momentos fallaste, que no te fue bien, que vos sos una persona madura, que ya no te arriesgás, que no estás en momentos de arriesgarlo todo, que tenés responsabilidades. El miedo casi nunca te ataca de frente, ¿eh? Esto está bueno darse cuenta. Casi nunca te dice, no lo hagas, por aquí no. El miedo es muy sutil, muy sutil. Levanta niebla, te confunde, te hace dudar de todo lo que ves, hasta que llega un momento que estás tan mareado que no puedes distinguir tu intuición de tu pánico. Y es ahí donde la mayoría de la gente se pasa la vida, en la niebla, en el no saber si seguir, si avanzar, si cruzar, si cambiar, y se queda con lo conocido. Los cuentos infantiles que llevamos siglos contando a los niños son en el fondo mapas de cómo una persona atraviesa su propia oscuridad y sale del otro lado convertida en quien tenía que ser. En casi todos los cuentos de niños hay una prueba, una sombra, algo que da miedo y que hay que atravesar. Hay que cruzarla y eso que en el cuento a veces es un dragón o es un bosque, en tu vida es esa identidad de miedo que te tiene agarrado. El tesoro casi siempre está custodiado por lo que más miedo te da. El oro está en la cueva del dragón, la princesa está en la torre más alta rodeada de espinos, el agua de la vida está al otro lado del bosque oscuro. Nunca, en ningún cuento que merezca la pena, el tesoro está tirado ahí nomás en el medio del camino para que tú lo encuentres y lo levantes. Y esto no es casualidad ni es crueldad de los que inventaron esas historias. Es que quienes la contaron durante generaciones alrededor del fuego sabían algo sobre la vida que nosotros a veces olvidamos. Que lo que de verdad querés está siempre detrás de lo que más temes. Que el miedo casi siempre es una brújula, no una señal de stop. Una brújula está señalando exactamente dónde está tu tesoro. Piénsalo aplicado a ti. Eso que llevas años queriendo hacer y no te atreves. ¿Por qué crees que te da tanto miedo? A lo mejor no te da miedo porque sea peligroso. A lo mejor te da miedo porque importa. Porque si sale mal, ahí sí que te dolería, realmente te pondrías muy mal, porque te estás jugando algo de verdad, algo que te importa. El miedo grande casi nunca custodia una tontería, custodia lo que más te importa. Y por eso estos cuentos no son solo entretenimiento para dormir a los pequeños, son mapas antiguos pulidos por miles de personas a lo largo de los siglos, de cómo se atraviesa la propia oscuridad sin quedarte en ella. En el fondo, todos esos relatos hablan de una sola cosa, del camino de una persona hacia su propia totalidad, hacia convertirse en una mejor versión. En estos símbolos de niños están escritas algunas de las claves más serias sobre cómo madura un ser humano.
A veces la sabiduría más honda está en el sitio más humilde, en un cuento, en una imagen sencilla, en algo que creíamos haber superado. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Al principio te pesa y lo notas. Pero si llevas 20 años caminando con esa mochila, con el tiempo dejas de sentir el peso. No es que la mochila deja de pesar o pesa menos, sino que tus hombros se acostumbraron a ese peso. Y ese es el verdadero problema. No es que no lleves carga, es que te dejaste de sentirla, te acostumbraste a sentirla. Y para soltar, primero, tenés que volver a notar que hay algo que estás cargando. Cuando empiezas a volver a sentir el peso, no es agradable, te vas a sentir peor, no mejor. Mucha gente piensa que si se siente peor, no funciona, que estaba mejor sin remover la herida, sin ver nada, que es preferible seguir cargando la mochila en vez de sentirla. Y no es el peso que llevaban años sin notar, pero es doloroso precisamente porque están despertando, se están dando cuenta de todo lo que soportaron a lo largo del tiempo. Y siempre duele volver a sentir, pero es la única puerta que hay. Y en ese punto, cuando empieza a doler, la vieja identidad de miedo hace su último truco y te susurra que vuelvas a dormirte, que te dice que para qué te estás complicando, que estabas mejor como estabas, que sigas cargando la mochila que siempre cargaste, que remover todo esto solo trae problemas. Y suena razonable, suena sentido común, suena incluso que te cuida, pero no te cuida, se está defendiendo a ella, no a ti. Es la jaula pidiéndote que no abras la puerta con la voz más dulce que tiene. Y aprender a reconocer esa voz, a distinguir entre lo que te protege de verdad y lo que solo protege la jaula, es una de las cosas más liberadoras que le pueden pasar a una persona. Ahora, durante décadas, los científicos pensaban que el cerebro adulto ya estaba terminado, fijo, incapaz de cambiar. Pero esa idea resultó ser falsa. La neurociencia ha demostrado que el cerebro de personas adultas se reorganiza físicamente cuando aprende algo nuevo y cambia sus hábitos. La plasticidad del cerebro, su capacidad de remodelarse a sí mismo, invalida esas frases que nos repetíamos de yo soy así, ya es tarde para cambiar, porque si el cerebro puede reorganizarse a los 40 igual que a los 4 años, esto es la primera transformación que necesitas para dar el primer paso. Y luego lo que viene será lento y no va a ser nada espectacular con bombas y platillos. No, desconfía de esas historias que te venden de cambio que suenan a milagro de fin de semana. No es eso. Lo que cambia de verdad al principio no se ve. Así que deja la puerta abierta porque lo que se practica se puede dejar de practicar. Y se puede practicar otra cosa en su lugar. Si has vivido tu manera de ser como una condena, como una carta que te ha tocado y con la que no te quedaba más remedio que salir a pechugar, debes entender que con la práctica y repetición de nuevos hábitos podés devolverte la sensación de tener algo de mando sobre lo que te ocurre, sobre tu propia vida. No todo el mando, ojo, que tampoco somos dioses, pero sí una parte. Esa parte, por pequeña que parezca, lo cambia todo. Porque una persona que se siente con algo de mando actúa distinto. Esa vieja identidad de miedo empieza a perder autoridad cuando vos dejás de creerte todo lo que te dice. Y la vida empieza a mostrarte señales que antes no veías. Coincidencias que parecen tener sentido. Por ejemplo, piensas en una persona y esa persona te escribe. Necesitas una respuesta X y de repente aparece en el sitio más raro.
Te cruzas con una idea justo el día que estabas listo para escucharla. Esto tiene que ver con cómo funciona tu atención. Tu cerebro recibe cada segundo una cantidad de información que sería imposible que pudiera procesar toda junta. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Filtra. Se queda solo con una porción pequeña y todo lo demás lo descarta. Y lo que decide qué se queda y qué se descarta es aquello en lo que vos estás enfocado. Seguro que te ha pasado, te compras algún coche de un modelo concreto, X, y de repente ves ese mismo auto por todas partes. ¿Y qué? Te preguntas, ¿aparecen de golpes ahora porque yo tengo el mío? No, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió es que ahora vos y tu cerebro los marcan como relevantes y te los muestra porque realmente está dentro de tu filtro o de tu atención del momento. Y lo mismo pasa con las oportunidades. Cuando cambias por dentro, cuando dejas de estar en modo miedo y empezás a esperar cosas buenas, tu filtro cambia y de repente empiezas a ver puertas que te llevaban un montón de tiempo abiertas, pero tú las pasabas de largo porque tu atención estaba puesta en otro sitio. Normalmente ¿en dónde? En el peligro. Así que cambiando lo que hay dentro de ti, cambias literalmente lo que eres capaz de percibir afuera y cómo actúas sobre lo que percibes. Y al cambiar tu percepción, cambia tu vida entera. Lo que cambia no es la realidad de afuera, lo que cambia es tu capacidad de darte cuenta. Hay una condición para que tus ojos se abran, una sola, y es la que menos le gusta a nuestra época, el silencio. Esa sensibilidad solo crece en el silencio, en el hueco entre el pensamiento y el pensamiento. Cuando bajas el volumen de esta red por defecto, esa voz que no para nunca, vivimos en una época en la que parece diseñada para que siempre haya una pantalla, un ruido, una notificación, algo que llene cada hueco, cada silencio. Pero el silencio es en realidad el que te devuelve a ti, es en el que necesitas pasar gran parte de tu tiempo. A mucha gente le da incomodidad estar en silencio, porque el silencio nos pone delante de cosas que llevamos años esquivando, cosas que no queremos ver. Pero es justo en el silencio que estamos evitando donde vive todo lo interesante, todas las respuestas que andan buscando, o sea que vos estás buscando afuera, están dentro, llevan un montón de tiempo esperándote en el único sitio donde no las buscas, adentro tuyo y en voz baja. ¿Podrás desde ahora practicar el hábito del silencio? Puedes apoyarte en la respiración. Utiliza tu respiración como la inspiración, la pausa y la expiración. Es un buen método y un buen medio para realmente llegar a tu estado mejor interior. ¿Y por qué? Porque cuando vos inspiras contando hasta 4, retienes el aire contando hasta 7 y expiras contando hasta 8, le estás enviando a tu cerebro, a tu inconsciente, una señal muy clara. Ya no estoy en modo supervivencia, estoy en modo calma, en modo paz, en modo tranquilidad y desde este estado interno puedo pensar, concentrarme, sentir y tomar mejores decisiones. Siente la calma. Esto también te va a servir para estimular el nervio vago que pasa por todos los órganos de tu cuerpo y va a relajarlos para que vos puedas disponer de tu energía de la mejor manera posible. Escúchate en la paz, en el silencio. Y si te ha gustado este video y esta información pensás que pueda llegar a servirle a otras personas, compartírselas. Y si te gustó, te pido que me dejes un like para saber que te gusta este contenido y seguir haciendo más. Hasta el próximo videito. Gracias por acompañarme, gracias por estar acá.